Bien, vamos ahora a leer la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la conducta disoluta de los perversos, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, al ver y oír los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. En el último mensaje comenzábamos ya a considerar el tema de los falsos maestros en la iglesia. Veíamos que estos falsos maestros iban a aparecer, era lo seguro, y que iban a conseguir también que muchos los siguieran y fueran detrás de ellos en sus enseñanzas y en su manera de vivir. Pero ya al final, en el versículo 3, pues veíamos que Pedro aseguraba que su juicio, su condenación, dice, no se tarda, y su perdición no se duerme, no está inactiva, no se tarda, no está inactiva, está viniendo. A su momento debido, pues vendrá y se manifestará, pero no hay vuelta atrás. Y esto es un punto muy importante en toda esta segunda carta del apóstol Pedro, porque sin duda una de las cosas que hacían los falsos maestros y sus seguidores era que ellos se reían de los cristianos. Se reían de los cristianos. Decían, ¿veis? Vosotros que siempre nos estáis amenazando del juicio, que Dios nos va a juzgar, que Dios nos va a castigar, pero vemos, nunca pasa nada. Siempre estamos igual. A nosotros nos van bien las cosas, a vosotros no tanto. Nosotros tenemos mucha gente detrás, muchos vienen con nosotros. Esto se ve claramente ya en el capítulo 3, cuando en el versículo 3 también está hablando de los burladores, que se burlan de la venida de Jesús y entonces del juicio final. Entonces ellos pensaban que nunca les iban a pasar nada y que ellos lo único que iban a hacer es prosperar y prosperar y prosperar, ¿no? Y en la actualidad ocurre lo mismo. Uno de los mayores atractivos para las sectas es precisamente que llegan a ser atractivas para mucha gente, y entonces ocurre que mucha gente las sigue, ¿verdad? Van detrás de estas sectas, de estas herejías, ¿no? Es decir, que aparentemente triunfan. Todo les va bien, mucha gente detrás, y ellos no temen que esto vaya a cambiar. Se sienten pues llenos de un sentimiento de que son invulnerables, y ellos menosprecian a Dios y menosprecian a los verdaderos cristianos. Entonces esto a los cristianos
muchas veces nos plantea un problema, ¿verdad? A algunos pues les puede hacer la tentación, ¿no? De, a ver, asemejarse un poco, ¿no? Para, comillas, triunfar un poco también como ellos. O para otros, la del desánimo, la de problemas de fe, decir, bueno, ¿cómo es posible que nosotros siendo cristianos y manteniendo la verdad, pues estemos así y ellos, fijémonos qué bien, ¿no? Entonces, entre las dudas, entre el desánimo, entre también la tentación a asemejarnos un poquitito a ellos, pues esto nos plantea estos problemas. Y bien, pues entonces, ¿cómo podemos encarar esto? Pues hermanos, recordando una verdad capital acerca de Dios. Y es que Dios es justo y Él no pervierte la justicia. Él es justo y va a hacer justicia con ellos y también va a hacer justicia con nosotros si perseveramos fieles al Señor. Dios no pervierte en ningún caso la justicia. Y esto el apóstol Pedro lo hace aquí en esta carta, en este pasaje que hemos leído, principalmente a través de tres ejemplos, ¿no? Este texto pues comienza en el versículo 4 hasta el versículo 9, si nos damos cuenta, pues el versículo 9 es la continuación del versículo 4, ¿no? Pues si Dios no perdonó a los ángeles, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Es la continuación, pero no hay un ejemplo, sino tres ejemplos. Hay tres ejemplos sacados de las Escrituras. El primero es el versículo 4, está hablando de los ángeles que pecaron. El segundo es el versículo 5 y está hablando de el mundo antiguo antes del diluvio y Noé. Y también, por último, está hablando de las ciudades de Sodoma y de Gomorra y, por otro lado, Lot. Entonces vemos que siempre hay este contraste, menos en el primero, los ángeles. Ahí no hay pues ningún contraste porque no hay ninguna redención ni salvación para los ángeles que pecaron. Su condenación fue irrevocable y para todos los que pecaron. Pero vemos aquí, sí, está el contraste de el mundo antiguo, del diluvio, y Noé, Sodoma y Gomorra, y Lot. Y unos perecieron, y el Señor libró y salvó a otros, ¿no? Entonces, estos ejemplos que leemos aquí en 2 Pedro también lo encontramos, por otra parte, en Judas. La carta sabemos que solamente tiene un capítulo, ¿no? Entonces, aquí también, al principio de esta carta, están estos ejemplos. Los ángeles no, pero sí habla de Noé y del diluvio, y también habla de Sodoma y de Gomorra, ¿no? El vocabulario no es el mismo, pero también es parecido. Y bien, pues entonces el primero es, como vemos aquí en el versículo 4, cuando habla de los ángeles que pecaron. ¿A qué se refiere aquí? Pues Pedro con los ángeles que pecaron. Pues muchos hoy, no sé si la mayoría de intérpretes y comentaristas, piensan que aquí se está haciendo referencia a Génesis capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres, entendiendo esto de los hijos de Dios como ángeles, ¿no? De los ángeles que se acostaron con las hijas de los hombres. Y bien, pues, ¿por qué creen esto? ¿Por qué esto es la opinión, podemos decir, mayoritaria? Pues principalmente, si recogemos las razones, la principal de ellas es porque era una opinión muy extendida entre los judíos de la época, supongo que también, tal vez, lo serán en la actualidad. Pero esto, de entrada, debemos decir que no puede ser. Esto no puede ser, y que lo que los judíos digan en este pasaje o en otro
en otro lugar de las Escrituras, no es para nosotros autoridad para interpretar las Escrituras, ¿verdad? Porque, bueno, también es sabido que ellos tienen una inclinación, no en todo, por supuesto, pero sí que hay una corriente importante de interpretar las Escrituras de una manera de intentar encontrar significados ocultos, de una manera un poco esotérica, la cábala, ¿no? Y bien, por mucho que los judíos o algunos de ellos después digan esto, o que también este, digamos, mito se pueda encontrar en otras culturas paganas, por ejemplo, está el mito de los titanes en la antigua Grecia, etcétera, u otros, ¿no? Por mucho que eso esté extendido, no se puede recibir como una enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles son espíritu y no tienen cuerpo y no pueden tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres y mucho menos engendrar. Así pues, es una interpretación fantasiosa de la palabra de Dios. Aquí, por lo tanto, aquí está haciendo referencia a la rebelión de Satanás en el principio de la creación. ¿Cuándo ocurrió esto? No lo sabemos exactamente, pero tuvo que ser muy pronto porque Satanás, el diablo, ya tentó, por medio de la serpiente, a Eva y a Adán. Entonces fue justo también al inicio. Y de esto pues encontramos también enseñanza en la Escritura, no lo podemos ver ahora en detalle, lo leemos en Isaías, capítulo 14, lo leemos también en Ezequiel, capítulo 28, los capítulos pues, que nos hablan del lucero de la mañana y pues de la caída de Satanás por medio de la imagen del rey de Tiro. Y la raíz de ese pecado de Satanás, del diablo, pues fue el querer ser como Dios, la altivez, la soberbia, el orgullo. Y en su rebelión él arrastró a una gran cantidad de ángeles que se rebelaron contra Dios. Bien, pues vemos que esto es lo que nos dice, y lo que hizo Dios, pues dice que no los perdonó, sino que habiéndolos arrojado al infierno, literalmente tártaro, es una palabra griega para hablar de esto, del infierno, pues entonces los arrojó al infierno con cadenas de oscuridad y los entregó para ser reservados para juicio. Es decir, que ellos están atados. Y esto confirma también lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, en las últimas semanas. Escatología y también aquí, los domingos por la tarde sobre todo, que en el milenio el diablo ha de estar atado. Pues el diablo está atado ya. El diablo está atado, los ángeles están atados, es decir, que ellos no llevan a cabo todo el mal que ellos podrían llegar a hacer. Y es de esta manera como no hay tantas catástrofes en el mundo, no hay tanta maldad y perversión, aunque es cierto que últimamente la maldad y la perversión de los hombres está llegando a unos grados tremendos, pero con todo y con eso siempre puede ser peor, pero sobre todo, esto lo que hace es que no hay persecución feroz contra los cristianos y contra la Iglesia. Siempre hay oposición, pero no siempre hay una oposición que lleva a la muerte, ¿no?, y a la prohibición y a la clandestinidad o al martirio. Bien, pues entonces vemos que están atados y el Señor de esta manera pues los ha puesto bajo juicio. Pues esto es, dice, en cuanto a los ángeles. En el versículo siguiente, en el versículo 6, pues entonces está hablando del mundo antes del diluvio. Del mundo antes del diluvio. Dice que condenó a la destrucción a las ciudades de... Perdón, esto es en el versículo 5.
No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, literalmente lo que dice aquí, a Noé el octavo. Bueno, se dice el octavo porque también hace referencia a las otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí está haciendo referencia a Génesis 6, el mundo se había pervertido terriblemente. Leemos esto en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, por otra parte, él halló gracia ante los ojos de Dios. Versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pues aquí se nos dice de Noé que era pregonero de justicia, es decir, que era predicador de justicia. Él proclamaba, él predicaba a todos los hombres en ese mundo impío, en ese mundo pervertido, corrompido, predicaba que se arrepintieran, que dejaran sus pecados y que se volvieran a Dios para que sus pecados les fueran perdonados por Dios y para que recibieran misericordia de parte de Dios. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Ninguno. Ni uno solo. Solamente se salvó Noé y los de su casa, porque eran su casa. Y estaban también las promesas de Dios sobre ellos. Todo el mundo pereció en el diluvio. Dios no los perdonó porque no se arrepintieron. Noé predicaba la justicia y no se arrepintieron. El tercer ejemplo, pues lo tenemos también a continuación. Y este sí es el versículo 6 y es el que pues ya hemos avanzado, ¿no? Pedro se extiende aquí un poco más en él. Está hablando pues de Sodoma y de Gomorra y también por otra parte de Lot. Eso está escrito, pues está explicado en detalle en el capítulo 19 de Génesis. Y bien, pues sabemos entonces el pecado. Hemos hablado del pecado de los ángeles. Pues ¿cuál era el pecado principal de los de Sodoma? Pues el pecado principal de los de Sodoma era la sodomía. De ahí el nombre, ¿no? Es decir, la homosexualidad, las prácticas homosexuales. Vemos a que los hombres, todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa de Lot y quisieron pues sacar a los ángeles diciendo para que los conozcamos. Y eso no significa otra cosa que pues violarlos. Querían violar a los hombres. Y eran los hombres de todos los hombres de Sodoma y de Gomorra. En el versículo 7 pues hay una referencia de esto. Dice: libró al justo Lot, abrumado por la conducta disoluta de los perversos. En la versión del 60 utiliza la palabra nefanda, ¿no? Nefanda, que bueno, si miramos el diccionario, el RAE, es una alusión al pecado homosexual, el pecado nefando, el pecado del que no se puede hablar por pudor, por vergüenza. Era antiguamente el pecado homosexual, así se le llamaba, el pecado nefando. Entonces se puso aquí pues por la, digamos, la conducta nefanda de ellos. Pero en realidad no, la palabra en griega, aunque sí que es cierto que habla, digamos, de pecados sexuales, pero no explícitamente. No explícitamente aquí, al menos en Pedro, no está hablando explícitamente de pecado homosexual, pero en
paralelo en Judas, así. En versículo 7 está hablando de Sodoma y Gomorra. Dice que ellos habían fornicado e ido tras otra carne. Entonces vemos, esto es una alusión clara a que era contra naturaleza. Es exactamente también la misma expresión que utiliza Pablo, el ir contra la naturaleza, en Romanos capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, mujeres con mujeres. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con otros, cometiendo cosas vergonzosas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su error. Como también el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, cuando dice: en el versículo 9, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, los ávaros, borrachos, maledicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Así pues, la enseñanza de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, como por supuesto también en el Antiguo Testamento, está bien clara, ¿verdad? A pesar de todo el esfuerzo moderno desde los últimos 20, 22 años, 25 años aquí, para hacer el esfuerzo de los propagandistas, porque es propaganda pura, para decir que la homosexualidad es una, comillas, orientación sexual más. Esto es un palabra que no significa nada. Orientación sexual. ¿Qué es eso de orientación? Yo me oriento para acá, tú te orientas para allá. ¿Qué es eso? La orientación es una señal de tráfico. Se utilizan palabras, se inventan palabras y después se aplican como se quiere. Orientación. Bueno, pues lo cierto es que es una perversión sexual. Una perversión de la naturaleza, de cómo Dios ha creado al hombre y a la mujer. Es un atentado contra los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y es la enseñanza de la Biblia. Que el mundo diga esto es, se puede decir, normal. Es normal. Porque es el mundo. Lo que no es normal es que llamados teólogos o llamados maestros de religión, llamados pastores, llamados lo que sea, dentro de la iglesia, estén enseñando esto y estén bendiciendo esto y estén bendiciendo, entre comillas, matrimonios de hombres del mismo sexo en la iglesia, como si fuera algo tan santo y tan justo como la ordenanza de Dios, el matrimonio entre el hombre y la mujer. Eso no es nada normal, porque atentan y pervierten completamente la palabra de Dios. Pervierten completamente la palabra de Dios. Y los que esto hacen no escaparán del juicio de Dios. Los que enseñan esto no escaparán del juicio de Dios, se llamen como se llamen y sean quienes sean. No escaparán. Estos señores están en un lugar ocupando una cátedra que no les corresponde. No les corresponde. Están enseñando y predicando en iglesias de las que tendrían que estar expulsados, porque están pervirtiendo su ministerio, que es enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene vuelta de hoja.
No tiene vuelta de hoja. Entonces, vemos que eso es lo peor de todo, pervertir la palabra de Dios. Todo lo contrario vemos en Lot. Estaba pues en medio de ese medio ambiente y él dice, estaba abrumado, ¿no? Versículo 7, abrumado. Estaba hasta la extenuación, apenado hasta la extenuación de ellos. Y después dice en el versículo 8 que él afligía cada día su alma justa. Afligía cada día su alma justa. Originalmente es más fuerte porque significa literalmente atormentaba su alma cada día. Cada día tras día incluso lo que dice. Día tras día él atormentaba su alma, estando allí viendo lo que veía en medio de una cultura que nuestra cultura comienza a llegar a ser tan pervertida como la de Sodoma y de Gomorra. Y lo hacía continuamente, siempre. Bien, pues vemos, estos son los tres ejemplos, ¿no? Los ángeles, el mundo antiguo, Sodoma y Gomorra, Noé, Lot. Y bien, pues también ahora podríamos fijarnos en algunos detalles de lo que dice aquí Pedro, por lo que también pues llegamos a entender más de cerca esta manera de proceder de Dios, ¿no? En lo que respecta a los juicios. Vemos el primer detalle. Hay una palabra que se repite en el versículo 4, en el versículo 5. Si Dios no perdonó. Y en el versículo 5, si no perdonó. Dios no perdonó. Esto es lo mismo que dice el Decálogo, los 10 mandamientos. Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Dios, vemos, demanda, ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Ezequiel capítulo 18, deje el impío sus caminos y vuélvase a Dios, que será amplio en perdonar. Isaías 57, versículo 5. Y si el pecador no lo hace, solo hay una sentencia para él, que es la condenación. Si el pecador no se arrepiente acogiéndose a la oferta de misericordia de Dios, Dios no perdonará, Dios no pasará por alto el castigo, no hará la vista gorda, Dios no perdonará, porque eso sería quebrantar la justicia. Y Dios es santo y Dios es justo y Él no puede negarse a sí mismo. Se tiene que hacer justicia al pecado y se hará justicia al pecado en las personas que lo han perpetrado y no se han arrepentido. No perdonó. El segundo detalle vemos en el versículo 6, cuando dice que a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y dice, el detalle es, poniéndolas por ejemplo. Poniéndolas por ejemplo. Es decir, que los puso como escarmiento. Como escarmiento, no para que ellos aprendan, porque el juicio para ellos fue irrevocable. Es un escarmiento para los demás, los que habían de vivir impíamente. ¿Escarmiento de qué? Un anuncio de lo que les vendrá a ellos si ellos no se arrepienten. Los juicios que vemos, los juicios de Dios que leemos en la Biblia, o los juicios de Dios que vemos en la historia, o en la actualidad, tienen un propósito. Además de traer el castigo, es el propósito de advertir, es el propósito de escarmentar, de avisar lo que va a ocurrir a todos si siguen en estos pecados y no se arrepienten. Si no se arrepienten,
van a perecer ellos en los mismos juicios, o todavía peores. El problema es que la gente ve los juicios y no lo entienden. Ven las catástrofes, ven los terremotos, ven las inundaciones, ven las guerras, ven todas estas cosas, y la gente, en vez de decir que Dios está enviando los juicios a la tierra, no se arrepienten para dejar sus pecados y volverse a Dios. Hay tragedias, hay accidentes mortales como el que ha ocurrido esta misma semana en Valencia, ¿no? Que, bueno, en medio de un concierto de estos de los jóvenes de noche, que ya sabemos lo que hay, que son este tipo de conciertos, pues ha habido pues una tormenta de arena, una tormenta de viento huracanado con arena, y bueno, y nadie pues ve los juicios de Dios cuando, o los reconoce cuando Dios los envía. Por eso es importante comprenderlos y asimilar los juicios de Dios para escarmentar, para aprender de ellos, para evitarlos y de esa manera evitar nosotros el juicio. Y la tercera cosa que dice, pues la vemos en el versículo 9, al final, cuando dice, para ser castigados en el día del juicio. Hemos visto el escarmiento para los demás, pero para aquellos que lo hacen es ser castigados, es para que reciban la justa retribución. Dios hace un escarmiento para los demás, pero a los demás, a los otros, a los que castiga es para hacer retribución. En la condenación, en el juicio, Dios está tratando con el pecado de los hombres, porque los pecados han hecho una injuria, un atentado contra el Dios vivo, el Dios verdadero, y hace pues entonces una ruptura y contrae uno una deuda contra Dios y contra su justicia. Y Dios es infinito y su santidad y su justicia es infinita. Por lo tanto, para pagar esa deuda, para saldar esa deuda, la justa retribución de ese pecado, entonces es un castigo que no tiene fin. Un castigo para siempre, un castigo eternal, si no se arrepienten de sus pecados. Y esto pues en cuanto a los impíos. Pero en estos ejemplos también nos encontramos con la gracia y la misericordia de Dios para con Noé y para con Lot. Y entonces vemos cómo Dios actuó con ellos. En el versículo 5 dice que guardó a Noé, y en el versículo 7 libró al justo Lot, y versículo 9 sabe el Señor librar. Él guardó y libró y sabe librar y librará a todos los fieles de la tentación o de la prueba. Pero esto, ya digo, no a todos, esto a los suyos. Dice a los piadosos, ¿no? Sabe de librar de tentación a los piadosos. Se puede decir a los temerosos de Dios, aquellos que temen a Dios, aquellos que creen a Dios y que guardan todos sus mandamientos y que se esfuerzan en no ofender a Dios. Entonces vemos, esto no es para todo, no es para todos. Esta salvación que guarda y esta salvación que libra no es para todos, es para... Se anuncia a todos, utilizando el lenguaje de la Escritura, se ordena a todos que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Evangelio. Pero la salvación es solo para aquellos que lo hacen.
que se arrepienten, que vienen a Dios arrepentidos y creyendo en la oferta de gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino de los hombres, es la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino es por Él. En definitiva, hermanos, ¿qué diremos ya para concluir a todo esto? Podemos decir, pues, que está bien resumido en lo que leemos en Romanos capítulo 11 y versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. De la misma manera dice Pablo que Dios desgajó a las ramas naturales para injertarte a ti, pues así Dios, bueno, pues dice teme, no sea que por tu incredulidad también vayan a ser desgajados, ¿no? Fijémonos en lo que dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, teme, no sea que a ti tampoco te perdone. No perdonó. Lo mismo que hemos leído en 2 de Pedro. No perdonó al mundo antiguo. No perdonó a los ángeles que pecaron. La severidad de Dios. La severidad de Dios. Dios es severo en sus juicios, pero es justo en sus juicios. Y no puede infringir su justicia. Y Dios es bondadoso y es misericordioso para con los suyos. Pero siendo bondadoso, Él también es justo. Porque Jesús se hizo hombre, naciendo de mujer, y Él se hizo súbdito a la ley para cumplir la ley. Se hizo obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él tomó la maldición de los pecadores al morir en la cruz. Él cumplió toda justicia en la cruz del Calvario. De manera que los que creen en Él reciben la justicia de Cristo. Muerte en la cruz es por los pecados de su pueblo. Y entonces vemos, nosotros recibimos de esta manera, creyendo en Él, su justicia, que Dios nos la pone a cuenta, que Dios nos la imputa a nosotros. Y Dios en sus tratos con nosotros, hermanos, no es injusto. Como dice también en la carta a los Hebreos, en sus tratos con Él, cuando nosotros nos esforzamos por serle fiel, pasando por dificultades, pasando pues vergüenza a veces, muchas veces. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios es justo y solo puede ser justo, ¿verdad? Y ahí está entonces toda nuestra fuerza, toda nuestra fortaleza, la razón de ser de nuestra perseverancia en medio de un mundo de tinieblas y en medio también de muchas veces de error, herejía y secta en medio mismo de la Iglesia. Hemos de perseverar porque Dios es justo, justo, como hemos visto, manteniendo la verdad de la palabra de Dios a todo precio, a todo precio. Os que dice, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a ver.